estás, familia? Nuevamente me da mucho gusto que estemos por aquí conectados para podernos seguir edificando en cuanto a la palabra de nuestro Padre. Hoy pues le agradecemos a Dios por las bendiciones que nos ha dado durante el transcurso de la semana pasada y hoy que iniciamos una semana más, pues le agradecemos infinitamente esa misericordia que tiene con nosotros. Vamos a empezar con una enseñanza pues tal vez un poco complicada, pero nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos guíe. ¿Te parece? Oremos. Padre, gracias te damos en este hermoso momento en el que nos permites nuevamente estar en tu presencia, Señor. Te pedimos que nos guíes, que abras nuestros corazones para que podamos entender este mensaje que traes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos tu guía, tu dirección, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La lucha por el dominio propio. Ese es el tema. La lucha por el dominio propio, pues es un tema un tanto complicado, porque pues nosotros ya caminamos de la mano de Dios. Él ha tomado el control de nuestra vida, pero a pesar de ello, nosotros como humanos que somos, y somos de una naturaleza caída, pues tendemos a ir hacia otro lado, ¿verdad? Hacia otro camino, y regresamos y vamos y regresamos, porque tal vez no estamos totalmente entregados a nuestro Padre amoroso. Tal vez no hemos caminado en total obediencia con Él. Y este mensaje nos va a poner a reflexionar un poco sobre lo que somos y sobre lo que Dios siempre ha querido para nosotros. Dios no se equivoca, Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de ese control propio, pensamos o tal vez seguimos creyendo en que nuestras propias fuerzas nosotros vamos a poder controlar nuestra vida, y no es así. Nuestro Padre es el que ya ejerce un control, pero Él nos da oportunidades de que nosotros querramos seguir tomados de su mano y querramos seguir caminando conforme a su voluntad. Es una lucha constante. Por eso siempre es importante que día con día nos pongamos en las manos preciosas de nuestro Padre para poder dominar, para poder controlar esa lucha que existe en nosotros mismos por querer hacer nuestra voluntad, por querer llevar nosotros mismos un control de nuestra vida, y que sabemos, los que ya estamos aquí por algún tiempo bajo las alas de nuestro Padre, que no es así. Es importante que nosotros sigamos siempre poniéndonos en sus manos. Vamos día con día de rodillas hacia nuestro Padre, pero con un corazón sincero, porque no es lo mismo ir a nuestro Padre con pura palabrería cuando nuestro corazón está lleno de otras cosas. Es una lucha constante, como te lo vuelvo a repetir. Es dominar, tratar de dominar. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Solos? No. Solos no, aunque nosotros querramos caminar a veces conforme a nuestra voluntad, porque pensamos que los proyectos que tenemos actuales, tal vez si le pongo más ganas voy a sacarlos adelante, pero acuérdate que la voluntad de nuestro Padre es la que se ejerce, no la de nosotros. Entonces, el dominio propio en sí es pensar
es pensar antes de actuar. Si nosotros nos ponemos a analizar lo que queremos ser y a lo que queremos llegar conforme a nuestros planes, a nuestros proyectos, sin ponerlos en las manos de Dios, no nos van a salir, nos vamos a caer, vamos a fracasar, nos vamos a desilusionar, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros pensemos antes de actuar y no como lo hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente actúa y después piensa, porque ya están ahí a la vuelta de la esquina las consecuencias de lo que mal llevamos a cabo, ¿verdad? Entonces, el dominio propio es tratar de ir en la obediencia a nuestro Padre, porque te voy a invitar a que leamos ahorita Gálatas 5:19. Y aquí nos vamos a dar cuenta si tu vida está bajo tu control aún, a pesar de que ya conocemos de la palabra, ¿sí? Vamos a Gálatas 5:19. Dice la palabra de Dios: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Y si le seguimos en el 20, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoístas, discordias, divisiones, envidias, etc. Imagínate todo lo que se encierra en nuestros corazones cuando nosotros vamos por nuestros propios méritos a querer tratar de dominar o a querer tratar de controlar nuestra vida. Cuando estamos viviendo en desobediencia, no hay control. Te lo acabo de leer. Cuando vivimos en desobediencia, no hay control. No hay control, no hay dominio propio. Si viviendo ya tomados de la mano de Dios, sufrimos varios descalabros. Entonces, todo lo que te acabo de mencionar son más que los deseos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nosotros somos de una naturaleza, venimos de una naturaleza caída, pecaminosa, y los resultados son desastrosos cuando no vamos a la palabra de Dios. ¿Qué fue de nuestra vida hace algunos años? Esto que acabo de mencionar, ¿sí? Esto que acabo de mencionar, tratar de dejarnos dominar por nuestros propios deseos. Y nuestros propios deseos, cuando ya fueron satisfechos en la carne, háblese de coraje, de ira, de deseos sexuales, de borracheras, etcétera, de todo lo que te acabo de mencionar, no nos fue nada bien, ¿verdad? Y todo esto trae una consecuencia que venimos arrastrando, y ahí es donde preguntamos por qué esto, por qué lo otro. Te lo mencionaba en la sesión, en la enseñanza anterior, ¿te acuerdas? Entonces, estas enseñanzas que Dios trae a nosotros nos vienen a simbrar, nos vienen a tratar de poner en claro lo que somos, lo vil y despreciable que somos como personas, solos en nuestro propio entendimiento, ¿sí? Entonces, en nuestro propio entendimiento no logramos dominarnos. A veces decimos, es que no puedo controlar este carácter que tengo, no puedo controlar este sentimiento que hay en mi corazón, no puedo entender lo que siente mi prójimo. ¿Por qué? Porque no me he entregado totalmente a los brazos de mi Padre, ¿sí? Tal vez no hemos logrado entender. O si ya lo logramos entender, no hemos tratado de ponerlo en práctica.
Es importante que pongamos en práctica toda palabra que venga de nuestro Padre, día con día de la mano de nuestro Padre. Porque si no vamos a poner en práctica lo que aprendemos, entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo me va a afectar espiritualmente este comportamiento pecaminoso? ¿Cómo me afectará económicamente? Cuando hablamos de cómo me va a afectar espiritualmente, pues si yo no estoy bien con Dios, no tengo nada, ¿sí? Y entonces no dejo que lleguen a mi vida las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí, ¿verdad? No puedo ver esa paz, no puedo sentir ese gozo, porque todavía no he logrado entender este concepto que Dios quiere que entendamos. ¿Cómo me va a afectar económicamente? Pues cuando yo soy egoísta, cuando tengo vicios, cualquier clase de vicio, el vicio de las compras, de la tomadera, del sexo, de drogas, etcétera. Esto me va a afectar económicamente. Y viene de la mano también el que me afecte en la salud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me verán los demás? ¿Cómo me verán? ¿Con lástima? ¿Con ojos de misericordia? Pues esto es lo que nosotros nos tenemos que preguntar, hermanos, cuando estamos llevando esta clase de vida de cuando queremos ejercer un autocontrol de nuestro dominio propio, ¿sí? No podemos seguir viviendo en esa desobediencia, porque no vamos a tener control de nuestra vida, y esto nos va a llevar a un pecado tras otro, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra vida? Dios nos rescata, sí, Dios nos perdona, y a veces Dios permite que sucedan muchas situaciones en nuestras vidas para que nosotros empezamos a voltear a verlo, empecemos a ir a Él y empecemos a tratar de depender de Él. Entonces, ¿cuál será la clave del dominio propio? ¿Cuál será la clave para podernos dominar? Para tener un control de nuestros pensamientos, de nuestros actos. ¿Cuál será? El deseo de obedecer a Dios. Ahí está la clave importante. La clave es el deseo de obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo quieres que tu vida esté bajo el control de nuestro Padre Celestial? Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Aquí está la palabra clave de la que estamos hablando hoy: dominio propio, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Fíjate bien, aquí en el Gálatas 5:23, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Aquí está la clave. Seguir en obediencia a nuestro Padre, ponernos en las manos de Dios. Esa es la clave. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo que producen nuestros
en nosotros esas características que reflejan la naturaleza de Cristo. No podemos obtenerla sin su ayuda. Debemos unir nuestra vida a Cristo, conocerlo, amarlo y sobre todo imitarlo. ¿Sí? Recordar siempre por qué nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, para qué fue a la cruz. Y como resultado, cumpliremos el propósito entonces de la ley. ¿Cuál? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Estás experimentando el fruto del Espíritu Santo? Es bien difícil contestarnos esta pregunta, ¿verdad? Pero en nuestro corazón solamente vamos a poder ver reflejadas todas estas características que vimos en Gálatas 5, 22, 23. Cuando nosotros vayamos en obediencia a nuestro Padre Celestial con un corazón completamente arrepentido y con un corazón dispuesto a cambiar, a darle un giro total a nuestra vida. Cuando ya en tu corazón hay paz, ya empieza a reflejarse el Espíritu, el fruto del Espíritu. Cuando ya en tu corazón hay gozo, ya empieza a reflejarse también en tu corazón el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que vive en nosotros. Es el que nos guía, nos lleva, nos llena de todo, de todas estas cualidades que nos van a hacer semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Es muy hermoso empezar a experimentar la paz en nuestros corazones, hermanos. Es muy hermoso empezar a dejarnos de esas envidias y empezar a alejarnos del pecado en sí. El pecado va a estar ahí y nosotros vamos a ser siempre pecadores mientras vivamos aquí, mientras estemos en este contexto. Pero si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, esas características o cualidades tan hermosas de nuestro Señor Jesucristo poco a poco van a ir llenando nuestro corazón y vamos a empezar a notar ese cambio en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a empezar a notar ese cambio, y ahí es entonces cuando vamos a comprender que el control de nuestra vida no depende de nosotros. Nosotros no nos podemos dominar. Solamente podemos tener ese control del dominio propio cuando nos dejemos abrazar por el amor de nuestro Padre. Solamente así, ¿sí? Entonces, ahí es cuando vamos a comprender que ya la clave importante del dominio propio está en la obediencia. No hay más. No hay más. Hacia donde nos queramos ir, hacia donde queramos voltear, tú te vas a dar cuenta siempre que si ya entregaste tu vida a nuestro Padre amoroso, y si estás tratando de seguir a Cristo en obediencia, entonces lo único que nos queda es dejarnos conducir, dejarnos abrazar, para que podamos ir viendo ese cambio en nosotros y la gente que nos rodea entonces nos vean actuar de una manera diferente, ¿verdad? Eso es lo que Pablo nos invita aquí en este libro de Gálatas, en estos 6 capítulos que nos habla de que no nos debemos dejar engañar por el diablo, ¿verdad? Por Satanás. Pablo nos invita a que no nos engañéis, dice, a que no creamos en las mentiras del diablo, porque si nosotros empezamos a creer en las mentiras del diablo, vamos a querer tener un dominio propio, y no lo vamos a poder lograr. Esas son mentiras nada más del diablo, que nos van a llevar al fracaso y que nos van a llevar también a perdernos de esas grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿verdad?
Es bien difícil de entender a veces lo que Dios quiere para nosotros. Es bien difícil. Pero hay un principio bien importante que siempre lo tenemos en mente. El hombre siembra y el hombre también cosecha. ¿Qué es lo que quieres tú sembrar? ¿Qué es lo que quieres cosechar? La vida no es fácil y la vida del creyente tampoco es fácil. La vida del creyente es más llevadera porque vamos caminando con la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él nos conduce, Él nos guía y Él va a tratar, va a controlar el dominio propio, va a limpiar nuestros corazones para llevarnos algún día ante la presencia de nuestro Padre Celestial. No podemos ir así como estamos, nos falta mucho. Nos falta mucho por caminar, nos falta mucho para aprender y por comprender, porque como lo hacemos aquí, nos ponemos en sus manos preciosas para que Él nos guíe y nos dé el entendimiento de su palabra, ¿verdad? Pues tratamos de entender lo que nuestro Padre quiere juntos. La diferencia es de que yo estoy de este lado y tú del otro lado, pero estamos tratando de aprender juntos, tomados de la mano de nuestro Padre, para que de esta manera seamos bien vistos por los ojos de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No te cierres a las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. No cierres la puerta a esas bendiciones. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que tenemos que tener cuidado como creyentes, porque como creyentes ya conocemos de la palabra de Dios. Y es un peligro para nosotros, para nuestra vida espiritual, cuando nosotros le cerramos la puerta a esas bendiciones y queremos volver al mundo. Cuando nosotros no queremos ya escuchar del Evangelio y luego nos vamos poco a poco apagando. Yo te invito a ti que estás viéndome, a ti que estás escuchándome, a que es el momento de ir avivando nuestros corazones. Es el momento de retomar la palabra de Dios, la vida espiritual que antes llevabas. Hay que retomar esa vida, hay que empezar a caminar nuevamente de la mano de Dios. No sabemos qué nos depare el día de mañana. Los tiempos que vivimos son difíciles. Y hoy en día, a pesar de que seguimos viviendo en medio de la pandemia, y ya tenemos más de un año viviendo con pandemia, gracias a Dios que nos ha mantenido aquí. Gracias a Dios que nos ha mantenido sanos, a los que aún nos mantiene sanos. Pero, ¿no te pones a pensar que Dios te ha hablado de una manera o de otra? ¿No te pones a pensar que Dios lo que quiere es que tú ya le prestes atención? Por tu propio bien, no por el bien de Él. Porque acuérdate que tú no eres necesario para Él, pero Él para nosotros sí. Entonces, analiza, hermano, analiza. Se han cerrado las puertas de las iglesias y hoy nuevamente empiezan a abrirse las puertas de las iglesias. Es el momento de retomar nuestra vida espiritual. Es el momento de dejar ya a un lado nuestra vana manera de vivir. Ya te leí y ya leímos aquí en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros estamos fuera del control de Dios, de Dios? ¿Sí? Cuando queremos seguir en esos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, ya te mostré los resultados que puede haber en nuestra vida, ¿sí? Y esos resultados de inmoralidad, de envidia y todo lo que tú vives, no te preguntes entonces cuando tengas las consecuencias ahí enfrente de tus fracasos. No te preguntes entonces, o no le preguntes a Dios, porque muchas veces vamos y le cuestionamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué estas pruebas, Dios?
porque no las merecemos. Porque no vamos a la palabra, porque queremos seguir viviendo allá en el mundo, ¿sí? Abandónate a los brazos de nuestro Padre. Abandónate para que nuestro Padre ejerza ese control en tu vida y puedas llenarte de esos frutos del Espíritu Santo. Cuando tú empieces a llenarte del Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. La vida de la gente que te rodea va a cambiar. Y entonces es el momento de seguir ahí. Yo te invito para que retomes tu presencia en las congregaciones de cada domingo. Yo te invito para que pues retomes las prédicas, ya sea las que tú ves por YouTube, por Facebook, que tú veas lo que realmente te conviene, lo que Dios quiere que tú veas, ¿verdad? Para que poco a poco vayas edificando tu vida, la vayas cambiando, hermano. No es fácil cuando ya andamos en el mundo y queremos nuevamente regresar, no es fácil, pero acuérdate que el control ya no va a ser tuyo, el control va a ser de nuestro Padre Celestial, porque Dios es soberano y Él controla todo lo que a ti y a mí nos rodea, por la simple y sencilla razón de que Él es el dueño de todo lo que hay, el dueño de ti, de mí, del mundo. Entonces, reconozcámosle la soberanía a nuestro Padre y regresemos a sus brazos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Oremos. Padre mío, gracias por conducirnos en esta palabra, Señor. Gracias por poner en nuestros corazones la necesidad de seguir aprendiendo de ti, la necesidad de seguirnos fortaleciendo y edificando espiritualmente. Si estamos aquí los que estamos, Padre, no es por casualidad, es porque tú quieres que nosotros caminemos junto a ti, de tu mano, Señor. Gracias por la gran misericordia que tienes con nosotros, Señor. Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos ejercer el control de nuestra vida, porque nuestra vida es tuya, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Nos seguimos poniendo en tus manos para que nos conduzcas en esta semana y que tú seas el que nos dé lo que necesitamos, Señor. Que tú seas el que nos supla en cada necesidad de nuestras vidas, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y deseo que tengas una excelente semana. Si puedes leer Gálatas 5 completo, léelo para que vayas poco a poco nutriendo tu corazón y tu alma y vayas aprendiendo más de lo que nuestro Padre quiere que tú sepas, que tú conozcas de Él. Amén.